Veamos a continuación un ejemplo en el que se nos da una cantidad algebraica y la idea es simplificarla utilizando propiedades de los exponentes. Entonces vamos a simplificar la cantidad menos 6x por y al cuadrado todo elevado a la 3 sobre x al cuadrado por y a la 5. Simple uso de las propiedades de las potencias, lo que acabamos de ver hace un instante. Entonces vamos a escribir en primer lugar la fracción que vamos a simplificar. Arriba en el numerador noten que podemos distribuir el 3 sobre cada uno de los factores, es decir, elevar el menos 6 a la 3, luego el x a la 3 y luego el y al cuadrado elevarlo a la 6. Como este menos 6 es un número negativo y está elevado a una potencia impar, el resultado va a ser un número negativo. Ya sabemos porque menos 1 a la 3 nos da como resultado menos 1. Y aquí en este numerito de aquí tenemos una potencia elevada a otra potencia. ¿Qué sería el resultado de elevar esta potencia a esta potencia? Nos daría como resultado y a la 2 por 6. 12 y aquí nos daría 6 a la 3, ¿cierto? Menos 6 a la 3. Entonces vamos a tener ese menos, lo vamos a poder sacar de esta fracción y 6 a la 3 nos da como resultado 216 por x a la 3 por y a la 6 y el denominador queda exactamente igual. Ahora si notamos aquí en esta fracción tenemos aquí un x a la 3 y aquí tenemos un x al cuadrado. Tenemos bases iguales, por lo tanto podemos restar los exponentes. Lo mismo para la y, que nos va a dar como resultado menos 216 que multiplica a x elevado a la 3 menos 2 por y elevado a la 6 menos 5, y ya es cuestión de restar estos números. Nos daría menos 216 que multiplica a x, aquí nos daría 3 menos 2, 1, x a la 1 es lo mismo que escribir x, y ya la 6 menos 5 es lo mismo que escribir y. Esa sería la solución del ejercicio. Pasamos de esta cantidad a esta cantidad únicamente utilizando las propiedades de los exponentes. Veamos otro ejemplo un poco más aplicado. Nosotros podemos utilizar los exponentes para expresar números muy grandes de forma mucho más compacta y resumida. ¿Qué nos dice este ejercicio? Bastante interesante. Nos dice que un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año de la Tierra. Sabemos que un año de la Tierra equivale a 365 días. Y nos dan este dato: la velocidad de la luz es de 3,00 por 10 a la 5 kilómetros por segundo. Son más o menos 300.000 kilómetros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la distancia de un año luz? Entonces, para resolver este ejercicio podemos hacer un dibujo para entender un poco lo que nos está preguntando. Entonces suponga que en tiempo t igual a 0, a partir de este lugar, sale un rayo de luz. Entonces sale un rayo de luz, comienza a desplazarse, digamos, por el vacío del espacio, ¿cierto? Y se sigue desplazando durante un año de la Tierra. Por eso no deben de confundir los años luz con unidades de tiempo, con medidas de tiempo, perdón. Los años luces se refieren a medidas de distancia. Entonces la luz, a partir de que arrancó aquí en un instante de tiempo t igual a 0, siguió moviéndose por el espacio durante un año. Lo que nos está preguntando este ejercicio es precisamente cuál es esa distancia desde que partió hasta que llegó hasta este punto, exactamente en un año.
Vamos a recordar entonces una formulita de la física que vamos a utilizar aquí. Y es esta bien simple: la velocidad es igual a la distancia recorrida en determinado tiempo. Y como lo que necesitamos es básicamente la distancia, pues simplemente la vamos a despejar de esa ecuación, utilizando las propiedades que ya conocemos de los números reales. ¿Cómo hacemos nosotros para eliminar esta t que está en el denominador? En ambos lados multiplicamos por el inverso multiplicativo de 1 sobre t, que sería t. En otras palabras, podemos decir, siempre y cuando sepamos qué es lo que estamos haciendo, pasar la t a multiplicar al otro lado porque está dividiendo. Pero en realidad es que estamos multiplicando en ambos lados por el inverso multiplicativo de 1 sobre t. Entonces, despejando la distancia, que vamos a tener? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, debemos de ver qué es lo que tenemos aquí conocido en esta ecuación. Aquí la velocidad vendría a ser la velocidad de la luz. Tenemos que las unidades de este numerito están dadas en kilómetros sobre segundo, ¿cierto? Unidades típicas de la velocidad. Y el tiempo, en este caso, lo único que conocemos es un año. O sea que hay que convertir esos años a segundos con el fin de que la distancia nos den en kilómetros. Hagamos un poco el análisis de las unidades. Queremos nosotros que las unidades de la distancia sean los kilómetros. Tenemos que las unidades de la velocidad, en este caso, está dada por kilómetros sobre segundo. Pero las unidades que no nos cuadran son las de el tiempo, que nos lo están dando en un año. O sea, nos piden ese tiempo en un año. Nos están preguntando por la distancia recorrida por la luz en un año. Entonces, si nosotros queremos multiplicar velocidad por tiempo, la única forma en que esta distancia nos dé en kilómetros es que estos años los convirtamos a segundos. Porque si los convertimos a segundos, vamos a tener unidades de velocidad por unidades de tiempo, sería unidades de kilómetros sobre segundo, y si el tiempo ya está en segundos, simplemente se cancelan los segundos con los segundos y nos da precisamente la distancia requerida en kilómetros. Entonces todo se resume a convertir a un año a lo que equivale en segundos, para así poderlo multiplicar por la velocidad que nos están dando de la luz. Vamos a hacer esa cuenta a continuación. Sabemos que un año de la Tierra equivale a 365 días y que un día tiene 24 horas y que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos. Teniendo en cuenta esas multiplicaciones, noten lo que le van a pasar a las unidades. Vamos a cancelar aquí minuto con minuto, horas con horas y días con días. Y el resultado nos va a dar en lo que queremos, en segundos. O sea que un año en la Tierra equivale básicamente al producto de 365 por 24 por 60 por 60 segundos. Y listo, ya que tenemos esa conversión, podemos calcular esa distancia utilizando la formulita: velocidad de la luz por el tiempo dado en un año, pero ya lo convertimos a segundos. ¿Qué vamos a tener? Distancia va a ser igual a 3,00 por 10 a la 5, que sería la velocidad de la luz, multiplicada por estos 365, luego por 24, luego por 60 y finalmente otra vez por 60. Noten que aquí estamos utilizando 10 a la 5, ¿cierto? Esto representa 10 por 10 por 10 5 veces, es un número
bastante grande, ¿cierto? De hecho es 100.000. Al efectuar este producto nos va a dar aproximadamente 9,47 por 10 a la 12 kilómetros. Este es un número bastante grande, tan grande que de hecho no sé ni siquiera cómo pronunciarlo en este momento, pero imagínense si en un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, ahora en un año, ¿cuántos kilómetros no va a recorrer? Millones de kilómetros. Y esa distancia es exactamente este numerito. Y noten que este numerito está expresado en lo que nosotros conocemos como notación científica. Simplemente escribimos aquí un número entre 1 y 10, un número real entre 1 y 10, y lo multiplicamos, entre 1 y 9, y lo multiplicamos por una potencia de 10. En este caso la potencia es 10 a la 12. Esa sería la respuesta de este ejemplo. Y ahora sí vamos a pasar a la lista de ejercicios para que ustedes puedan apropiarse un poco más de estos conceptos que hemos visto en el transcurso de este video. El primer ejercicio nos dice: escriba la expresión dada con exponentes positivos. O sea que si la expresión queda con un exponente negativo, usted escríbala en términos de exponentes positivos. Aquí tenemos 3 ejercicios. El siguiente ejercicio nos dice: escriba la expresión con exponentes negativos. Y tenemos 3 ejercicios asociados con este literal: x a la 2 sobre y al cuadrado, 1 sobre z al cuadrado, 1 sobre x a la 3. En este ejercicio tenemos que hacer exactamente lo contrario que en este ejercicio. El siguiente ejercicio les va a servir para que practiquen un poco con los signos y no se vayan a perder en las cuentas. Tenemos varios. Menos 3 elevado a la 4, encontrar a qué es igual. 3 elevado a la menos 4, menos 7 elevado al cuadrado, menos 7 elevado a la menos 2, menos 7 elevado a la menos 2, menos 5 con 5 elevado a la 0, menos 5 a la 0, menos 1 a la menos 1, menos 1 a la menos 1, y vamos a ver qué van a obtener como resultado. Y tenemos por supuesto más ejercicios porque es necesario entender bien este tema para poder seguir avanzando de la mejor forma posible. En la siguiente lista de ejercicios se pide evaluar cada una de las expresiones utilizando las leyes de los exponentes que vimos en este video. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4 ejercicios. Aquí en la siguiente lista de ejercicios, este es uno, este es otro y así sucesivamente. Vamos a simplificar y eliminar cualquier exponente negativo. Exponente negativo que vea, conviértalo en un exponente positivo. El siguiente ejercicio se les pide determinar si el número dado va a ser positivo o va a ser negativo. Tenemos 1, 2, 3 ejercicios. Tenemos los siguientes ejercicios: escribir una fórmula para la cantidad dada usando exponentes. Entonces vamos a comenzar a practicar la parte del álgebra. El primer ejercicio nos dice: el área de un cuadrado es el cuadrado de la longitud de un lado. Entonces vamos a hacer el dibujo, vamos a identificar las variables y con esas variables vamos a construir la fórmula para el área. Vamos a hacer lo mismo para el volumen de un cubo. Nos dice que es el cubo de la longitud S de un lado. Noten que aquí estamos ya trabajando con potenciación, con potencias. El área de un círculo es pi veces el cuadrado del radio r. El volumen B de una esfera es 4/3 de pi veces el cubo del radio r. El volumen B de un cilindro circular recto es pi por el cuadrado del radio por la altura h. Y 6. El área de un triángulo equilátero es raíz de 3/4 veces el cuadrado de la longitud S de un lado. Entonces vamos a tomar cada uno de estos literales que están en español y los vamos a expresar cada uno de forma matemática. Y el último ejercicio está relacionado con una aplicación, al igual que lo hicimos hace un momento con los años luz.
Aquí en este caso es identificar la longitud de la distancia galáctica que hay entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Leamos lo que nos dice el ejercicio. La distancia de la galaxia de Andrómeda también se le llama Messier 31, localizada en la dirección de la constelación de Andrómeda, está a 2.500.000 años luz de la Vía Láctea. Este es un número también gigantesco. De la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Como vimos en el ejemplo, un año luz es una medida de distancia, no se les puede olvidar. Si un año luz equivale aproximadamente a 6 millones de millas, escriba la distancia aproximada en millas a la galaxia Andrómeda y en notación científica, es decir, utilizando exponentes. Esos son los ejercicios que les propongo y continuamos en el próximo video.